julio de 2025. La tensión en el sur del Estado de México se desbordó cuando una patrulla de la policía estatal fue interceptada en los límites de Tejulpico y Tlatlaya. El vehículo transportaba víveres para 24 uniformados retenidos en San Pedro Limón, pero jamás llegó a destino. En el camino, pobladores armados con palos y cadenas, presuntamente afines a la familia michoacana, obligaron a 4 policías a descender y se dedicaron a destrozar la unidad ante la mirada impotente de los oficiales. Ay, ya me diciendo mamás aquí del pueblo. Me vale ver, digan ahí. Traigan la gasolina, güey. Las imágenes que quedaron grabadas en video muestran a los civiles envalentonados, golpeando y lanzando explosivos al vehículo, mientras gritaban consignas de desafío. Al viralizarse, reforzaron la percepción de un estado rebasado. Pero el trasfondo era aún más inquietante. Horas antes, cerca de 60 policías habían sido retenidos por habitantes de San Pedro Limón, algunos de los cuales aún seguían incomunicados. No, güey, no contestes. Dile a tu superior que las tenemos aquí, güey. Dile al coche que si no lo vamos a quemar a la verga. La raíz del conflicto se encontraba en los operativos estatales para clausurar negocios ligados al crimen organizado. La respuesta fue inmediata: bloqueos de carreteras, pobladores enfrentando a las autoridades y un ambiente de ingobernabilidad creciente. Mientras la Secretaría de Seguridad guardaba silencio, el territorio mexicano ardía, convertido en un tablero donde la familia michoacana deja su huella frente a un estado debilitado. La tranquilidad del barrio Barrancas en Usaquén, Bogotá, se quebró la noche del 4 de julio. Minutos después de las 6 p.m., un taxi se encontraba detenido sobre la avenida cuando una motocicleta con 2 personas se le emparejó. Fue en ese momento que uno de los sujetos desenfundó un arma y descargó al menos 6 disparos contra el pasajero en la parte trasera. El ataque, típico de un sicariato, se produjo a plena vista de peatones y niños que caminaban por la zona. El destino parecía sellado para la víctima, pero el instinto del conductor cambió la escena. En un movimiento desesperado, giró el volante y embistió la motocicleta. Los sicarios cayeron al suelo, dejando cascos y moto abandonados, antes de huir corriendo hacia un parque cercano. El caos se apoderó del lugar. Un padre con su hija en brazos se lanzó al piso buscando refugio, mientras 2 niñas observaban con terror cómo balas rozaban la calle. La víctima, gravemente herida, fue trasladada al hospital cardioinfantil. El video del hecho se viralizó en redes, dejando al descubierto cómo la violencia alcanza incluso las zonas residenciales del norte de Bogotá. El 27 de junio, una joyería colombiana se convirtió en escenario de un tiroteo inesperado. 2 hombres con gorras ingresaron al local con la clara intención de robar. Uno de ellos apuntó con un arma a los dueños y a un cliente, exigiendo silencio y obediencia. Pero lo que parecía un asalto rutinario tomó un rumbo distinto cuando los comerciantes decidieron no ser víctimas. Sacaron sus propias armas y respondieron a los disparos. El enfrentamiento quedó registrado en video y se viralizó en cuestión de horas. En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes busca cobertura tras el mostrador, mientras su cómplice huye despavorido del local. El cruce de fuego dejó al menos 2 heridos por balas perdidas. En redes sociales, la reacción armada de los comerciantes generó un intenso debate. Para algunos,
un acto de legítima defensa. Para otros, un riesgo latente de convertir cualquier robo en una tragedia colectiva. El caso expuso una realidad. La inseguridad creciente ha llevado a ciudadanos a armarse, mientras el Estado parece incapaz de garantizar la protección que la sociedad exige. El 30 de abril, la calma de un restaurante In-N-Out en Manteca, California, se convirtió en una escena de terror. Charles McGonigal II, al volante de una camioneta blanca, comenzó a embestir vehículos en el estacionamiento. Los testigos en shock llamaron de inmediato a las autoridades. Cuando la policía llegó, intentó calmarlo durante 20 minutos. McGonigal parecía errático, fuera de sí, ignorando las órdenes de los agentes. De repente aceleró nuevamente, pero esta vez contra las patrullas, provocando la reacción inmediata de los oficiales. La agresión directa selló el desenlace. Múltiples detonaciones atravesaron el vehículo del sospechoso. Las grabaciones muestran cómo el hombre quedó inmóvil dentro de su camioneta, abatido en el mismo asiento desde donde había iniciado el caos, mientras los oficiales se acercaban con cautela. El caso desató debate en redes tras la filtración de los videos. Algunas personas opinan que la policía actuó dentro del protocolo al enfrentar a un hombre que representaba un peligro evidente, pero otras aseguran que el desenlace fatal pudo haberse evitado. Lo cierto es que aquella jornada en Manteca quedó marcada como un ejemplo de cómo la violencia irracional puede terminar en tragedia en cuestión de segundos. Agosto de 2025. En Villa Mella, Santo Domingo Norte, la madrugada se tiñó de violencia con la muerte de Luis Manuel Brazoban, alias Chique Petén. El hombre de 50 años era conocido en la zona por su carácter agresivo. Y aquella noche, cuando la Policía Nacional supervisaba el cierre de 2 discotecas, Petén salió a la calle con una pistola en mano. Según el reporte oficial, los agentes le exigieron deponer el arma, pero él respondió manipulándola y lanzando amenazas. Un conocido, Víctor Joel Martínez, intentó mediar, suplicando que entregara la pistola. Sin embargo, la tensión escaló cuando Petén disparó hacia los agentes. ¡Cuidado! ¡Al suelo, tíralo! La respuesta policial fue inmediata. Un fuego cruzado que terminó con su vida en el asfalto. En la escena se incautó una pistola 9 milímetros sin papeles, junto con cargador y municiones. La policía científica recolectó 13 casquillos, evidencia de la intensidad del enfrentamiento. El caso reavivó la discusión sobre el uso de la fuerza y la delgada línea entre autoridad y abuso. Para los vecinos, aquella noche será recordada como el final abrupto de un hombre que eligió el camino de la confrontación. En Guayaquil, la violencia volvió a golpear en el sector de Nueva Prosperina. Un hombre armado con un revólver irrumpió en un local comercial, sembrando terror entre clientes y trabajadores. Con amenazas directas exigía dinero y pertenencias, sin imaginar que su intento de asalto duraría apenas minutos. Alertados por la llamada de emergencia, agentes policiales llegaron rápidamente al sitio. Al verse rodeado, el delincuente abrió fuego contra los uniformados y la respuesta fue contundente.
Siguiendo los protocolos de uso legítimo de la fuerza, los policías repelieron el ataque y en medio del intercambio de disparos, el asaltante cayó abatido. Quedó tendido en el lugar junto a su revólver, prueba de la violencia con la que había intentado imponer su voluntad. Posteriormente, se confirmó que tenía antecedentes penales por robo, lo que reforzó la percepción de reincidencia criminal en la zona. El operativo, aunque exitoso en neutralizar la amenaza, dejó tras de sí un ambiente de miedo y reflexión. Para los vecinos, el hecho confirma una dura realidad. En sectores como Nueva Prosperina, la línea entre un día común y una tragedia mortal puede romperse en cualquier instante. Desde México hasta Ecuador, pasando por Colombia, Estados Unidos y República Dominicana, cada episodio refleja la fragilidad de la seguridad y la rapidez con la que lo cotidiano se transforma en caos. En todos, la constante es la misma: ciudadanos atrapados entre la criminalidad, la desconfianza hacia la autoridad y la urgencia de sobrevivir en un entorno donde el miedo se ha vuelto rutina. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal y te esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo de Armas.